Supercrack Estrella presenta el campamento del glaciar Arrow. Misteriosas imágenes Google Earth. El campamento del glaciar Arrow se utiliza principalmente como alojamiento para los escaladores que escalan el Kilimanjaro por la ruta de la brecha occidental. Esta ruta es una pared vertical del Kilimanjaro. El nombre glaciar Flecha proviene del glaciar Flecha del Kilimanjaro. Este glaciar Flecha se ha extinguido y ya no existe en la montaña. Como la mayoría de los campamentos, el glaciar Arrow no tiene estructuras aparte de letrinas de pozo construidas como pequeñas estructuras de madera. Este camping se utiliza rara vez porque los escaladores dependen de él como alojamiento solo cuando ascienden y descienden tomando una ruta totalmente diferente y también cuando utilizan la rara vez utilizada Western Breach Route, que requiere un permiso especial para usarla para escalar el monte Kilimanjaro. El Kilimanjaro es la montaña más alta del África, y es de origen volcánico. Es situado en Tanzania, muy cerca de la frontera con Kenia, muy cerca también de la línea del Ecuador. Su altura fue medida en 1952, con métodos de topografía óptica, haciendo triangulaciones verticales pero a distancias muy lejanas y dio el resultado de 5.864 metros. Posteriormente, en el año 1999 se midió de nuevo la altura con sistemas GPS, con la ayuda de satélites, y dio una altura de 5.893 metros, y en 2009 se midieron 5.890 metros. El Kilimanjaro está situado en el margen oriental de la Valle del Rift y no se encuentra totalmente aislado de la llanura africana, sino que lo encontramos acompañado de tres conos volcánicos, orientados en un eje este-suroeste. Su nombre sigue siendo un enigma y existen diferentes teorías al respecto. Una de ellas asegura que puede venir de las palabras suajili Kilima, montaña pequeña, y ñaro, demonio de frío, o bien de la expresión ñaro, caravanas, en referencia a los convoyes de esclavos de los esclavistas árabes de Zanzíbar, que antiguamente hacían una parada en la zona. Algunos evocan la palabra ñaré, la fuente del agua, y los masáis la llaman simplemente Ngajengai, es decir, la casa de Dios. Los chagas nunca le han dado un nombre a esta montaña. Únicamente distinguen el gran volcán blanco, llamado Kibo, Esperanza, símbolo de la eternidad y de la suerte, del pico negro Mawensi al este, asociado a las fuerzas del mal. Antes del siglo XIX algunas crónicas como la del geógrafo egipcio Ptolomeo mencionan la existencia de una montaña blanca en el sur de África. En 1845, el geógrafo británico William Coley, seguro de su existencia, asegura que la montaña más conocida de África del Este, llamada Kilimanjaro, está cubierta de rocas rojas. En mayo de 1848, un misionero alemán, Johannes Rebmann, explora la región chaga y acaba acercándose a las montañas. Hacia las 10 horas vi algo blanca en la cima de una alta montaña y pensaba que era una nube, pero mi guía me comenta que es frío, y entonces reconocí con satisfacción esta vieja compañera que los europeos llamamos nieve. Su descubrimiento relatado en abril de 1849 en el Church Missionary Intelligencer se discute en Londres. Hizo falta esperar hasta el año 1891 para que una expedición, dirigida por el barón alemán Klaus von der Decken y el botánico inglés Richard Thornton, permita comprobar que en efecto, se trataba de una cima nevada. En 1883, el inglés Joseph Thomson seguido por el conde Teleki ascienden la montaña pero no consiguen superar los 5.300 metros. Después de dos fracasos, Hans Meyer, el 6 de octubre de 1889 consigue finalmente llegar a la cima, acompañado por su amigo Ludwig Porscheller y el guía chaga Johan Alauo. Este se comenta que habría muerto a la edad de 127 años, en el año 1997, pero quizás no es más que una leyenda, como la historia de la presencia de un cadáver de leopardo congelado, encontrado a 5.500 metros de altitud. Situación en el mapa. Se cuentan innumerables historias, miles de mitos y leyendas sobre el monte Kilimanjaro. Los lugareños de las laderas, el pueblo chaga, nos hablan de pigmeos que se dice no eran más grandes que niños humanos y que habitaban en las cuevas y barrancos de la montaña. Se dice que estos barrancos, que nunca han sido explorados por turistas, estuvieron habitados por pigmeos de las montañas que sobrevivían de la caza y la recolección. Las historias sobre el monte Kilimanjaro hablan de gorilas de montaña que vivieron una vez dentro de la densa selva tropical que rodeaba sus laderas hace muchos años. Las historias de los lugareños, aunque aún no hay datos científicos disponibles para determinar esto, han ocupado la mente de los turistas que escalan la montaña hoy. Los folclores también dominan el monte Kilimanjaro.
La impresionante característica de la montaña con su nieve en la cima había atraído a los lugareños a conectar la montaña con el cielo, creyendo que era la sede de Dios, glorificada por el color blanquecino de la nieve. Durante las temporadas secas en el pasado, los lugareños culpaban a los demonios de la montaña por quitarse la lluvia, pero cuando la lluvia era demasiada, volvían la cara hacia la montaña, inclinándose y pidiendo a Dios que los perdonara. Agregando al misterio de esta montaña más alta, probablemente haya docenas de nombres para mencionarla, ya que sigue siendo un rompecabezas en la actualidad. Para los chagas locales, el nombre Kilimanjaro no pertenece a su historia o leyenda, no significa mucho, aunque es el nombre más famoso para los visitantes extranjeros o de lugares lejanos. No tienen un nombre colectivo para esta majestuosa montaña, tienen dos nombres separados. Llaman al pico más alto Kipo o Kibo y al pico más corto Kimawense o Mawensi. El pueblo Maasai en las laderas más bajas nunca le dio un nombre a esta imponente montaña, pero el pueblo Wakamba en el lado de Kenia lo llamó Kilimanjaro y Kayola. Los alemanes llamaron a la montaña Kilimandscharos, aunque nadie sabe de dónde sacaron el nombre los alemanes. Algunos argumentan que podría haber sido un artilugio de un pronunciamiento incorrecto de la expresión de Chaga Kilemeiroilla, que significa que no es fácil de subir. También se cree que el nombre actual de la montaña se deriva del pueblo suajili de Mombasa y otros pueblos costeros que la llamaban Kilimanjaro, o montaña de caravanas, porque usaban la montaña como símbolo para determinar las direcciones desde lejos. Como su brújula. A pesar de que esta convención de nomenclatura se acuerda con frecuencia en África Oriental, otras comunidades como Kikuyu y Maasai tienen sus interpretaciones de lo que significa el nombre y cómo surgió. Algunos historiadores también creen que los forasteros pueden haber cambiado la palabra Chaga a Kilimanjaro, que significa difícil viaje al Kilimanjaro. Otra teoría es que los viajeros a la montaña pueden haber preguntado a los Masai que vivían en las llanuras cómo llamaban a la montaña, y los Masai pueden haber respondido que era la fuente de agua usando la palabra Ngare que luego evolucionó a Ñare o Ñaro. Desde entonces, otros escritores han sugerido que el nombre significa montaña brillante, montaña blanca o montaña de agua. Kilimanjaro, a diferencia de otras montañas conocidas en el mundo, tiene su nombre actual que sigue siendo un rompecabezas hasta la fecha. Los turistas y otros amantes de la montaña podrían algún día resolver este rompecabezas. Su nombre sigue siendo uno de los muchos mitos populares que se suman a su atractivo para quienes desean desentrañarlo. OVNIS Cigarro. Uno de los primeros y más espectaculares informes provino de África, tratando el avistamiento de un enorme ovni en forma de cigarro que rondaba sobre el famoso monte Kilimanjaro en febrero 19,1951. El ovni fue fotografiado desde un avión de East African Airways volando en las cercanías. Después de permanecer inmóvil durante un periodo considerable de tiempo, el objeto de repente subió abruptamente y desapareció. La película fue revelada y al parecer mostró una imagen clara y considerable del objeto, según el Natal Mercury. El avistamiento fue detallado en el Nairobi Sunday Post, el 25 de febrero de 1951, por el capitán Jack Bicknell, piloto del avión de East African Airways. Aliens. Encuentran pinturas rupestres de extrañas figuras con grandes cabezas en un conjunto rocoso en Tanzania. Se encontraron 97 pinturas rupestres que revelan las extrañas figuras. En la reserva de Casa de Swaga, en Tanzania, un grupo de investigadores de la Universidad de Cracovia dieron con un refugio rocoso que ocultaba secretos más que cautivantes. Pinturas rupestres que muestran figuras antropomorfas enormes cuyas cabezas gigantescas evocan animales. El lugar, que los investigadores llamaron Yacimiento Amaquee 4, se descubrió en 2018 junto con otros 52 yacimientos. A lo largo de estos, se encontraron 97 representaciones pictóricas en las rocas. En su mayoría, como registra el investigador en su estudio publicado en Antiquity Journal, fueron elaborados con un tinte rojizo. No se sabe con precisión de qué edad datan estas representaciones, pero las comparaciones con un personaje que nació en el cine a finales de los años 70 y se inmortalizó en la ciencia ficción para siempre no se hicieron esperar. El xenomorph de la película Alien, que tantas precuelas y secuelas ha sumado, con resultados muy variados, sacó literalmente la cabeza. Pero los investigadores miran definitivamente hacia otros lados. Así se ven las creaciones de Giger en la película Alien, consideradas como unas de las criaturas más aterradoras del cine. Fusionan elementos biológicos y tecnológicos que pretendían llevar al ser humano a la próxima escala evolutiva.
Para este monstruo fálico construyó la parte frontal de la cabeza a partir del molde de una calavera humana. Con el tiempo se añadieron los tendones que muestra el alienígena al abrir sus fauces. Geselksik, por su parte, ni se inmiscuye en conversaciones de cultura popular. El investigador mira hacia la forma de las figuras y establece una comparación que registra RT. Al polaco, estas formas recuerdan la inclinación central del perfil de la cabeza de búfalo, desde la que se elevan los dos cuernos y luego se curvan hacia afuera, alejándose de la cabeza, así como las orejas caídas. En él identificó figuras antropomorfas realizadas con tinte rojizo, salvo 3 en blanco, que contenían cabezas de búfalo, una cabeza y el cuello de una jirafa y ganado domesticado que dataría de cientos de años atrás. Quedó impresionado por una escena centrada alrededor de 3 sugestivas imágenes antropomorfas dotadas de una gran cabeza. En 2018, también se hallaron figuras antropomorfas de gran cabeza en las cuevas de Charama, en el estado central de Chhattisgarh, India. Un grupo de arqueólogos indios se dirigió entonces a la NASA y a la Agencia India de Investigación Espacial para que les ayuden a descifrar si las pinturas prehistóricas podían estar representando seres de otros mundos. Los hallazgos sugieren que los humanos prehistóricos podrían haber visto o imaginado a seres de otros planetas, algo que sigue despertando la curiosidad de la gente y de los investigadores, comentó el arqueólogo J.R. Bhagat al Daily Star. Estas figuras de 10.000 años de antigüedad competían con las famosas representaciones de la Capilla Sixtina de la prehistoria. Me refiero a la meseta de Tasilli, en Argelia, donde numerosos exploradores han documentado la presencia de los llamados cabezas negras junto a humanos, sugiriendo que los antiguos habitantes de la meseta, Geselksik, no cree en extraterrestres y por eso cree que el misterioso trío podría estar representando cabezas de búfalo estilizadas. Las formas, según puedes ver en la fotografía, recuerdan la depresión central en el perfil de la cabeza del búfalo, desde donde se elevan los dos cuernos y luego se curvan hacia afuera alejándose de la cabeza, así como las orejas hacia abajo. Pero no son las únicas. Otros cientos de pinturas serían catalogadas y copiadas en los distritos de Bukova y Dodoma. Pinturas antiquísimas que, en general, aparecen en las rocas de granito gris de las estepas Masái. El primer registro. El marido de Mary, Louis Leakey, hace mención del primer registro escrito de estas pinturas en su libro, Edad de Piedra en África. En él dice textualmente, el primer hallazgo de una forma de arte rupestre en África Oriental parece haber sido hecho en 1908 por unos misioneros que trabajaban en Buanja, cerca de Bukova, en la costa occidental del lago Mjanza. Se hallaron algunos refugios rocosos con innumerables dibujos de figuras humanas convencionales en rojo. Fueron mostrados a los miembros de la expedición del duque de Mecklemburg en junio de ese año, y descritos por el etnólogo de la expedición, Dr. Ksarkanowski. Que yo sepa, no se hizo ningún otro descubrimiento hasta después de la guerra, cuando en 1923 el señor F.B. Baxawe, entonces comisionado del distrito, publicó una nota en Man bajo el título Pinturas rupestres de los bosquimanos de Kangeju, territorio de Tanganica, donde describía algunas pinturas de la zona, al oeste del lago Eyasi. En 1929, el señor Nash publicó un corto documento en el periódico Royal Anthropological Institute, en el que describía algunas pinturas halladas en las paredes de los refugios de rocas en el distrito de Kondoa. La mayoría están muy mal conservados, y muchos lugares donde están mejor conservados, han sido estropeados por una serie de dibujos hechos sobre ellos. El pigmento usado siempre es rojo, a veces con tonos naranja y a veces con un tinte purpúreo. En otras palabras, prosigue Leakey, Nash se encontró un emplazamiento donde había una serie de superposiciones, y donde se habían usado pigmentos de diferentes colores. En nuestro viaje en camión a África del Sur, para asistir a la reunión de la Asociación Británica de Ciudad del Cabo, mis compañeros y yo visitamos al señor Nash, quien gentilmente nos llevó a algunos emplazamientos, y nos dijo cómo llegar a otros. Aunque no teníamos tiempo de hacer un trabajo detallado, era obvio que había una serie de estilos diferentes y que, para determinar la secuencia de dichos estilos, había que realizar un estudio cuidadoso. Dibujos rupestres encontrados en Tanzania. ¿Es un extraterrestre? En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.